Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. A lo largo de los siglos, hermanos, hermanas, Tomás ha sido mal visto, no solo por la iglesia cristiana, sino por otros que también han conocido de su experiencia con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su fe, de sus apariciones cuando resucitado. Casi a lo largo de mi vida he escuchado hablar en contra o en mal de Tomás. En una ocasión nada más escuché a un pastor costarricense predicar en bien de Tomás y comentó los estudios que había hecho en algunos libros históricos de cómo había sido la vida posterior a Tomás después de este relato de los evangelios, cuando es reprendido por el Señor Jesús. ¿Quién era este Tomás? Y casi a nadie le gusta nombrar a su hijo Tomás, pero ya conozco yo algunos Tomáses que sus papás se han atrevido a darle este nombre aun cuando no tiene muy buena fama. Tomás era uno de estos 12 apóstoles. De entre los miles de seguidores que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, escogió a 12. Él tenía muchos discípulos y a estos 12 los convirtió en apóstoles, pero también a aquellos 70 que los envió a predicar eran apóstoles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero de entre todos aquellos hombres y mujeres que alimentó en una ocasión 5,000, nuestro Señor escogió a 12 que estaban más cercanos a Él. Y en todas las listas de los 12 aparece Tomás, tanto en Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6. En Hechos capítulo 1 también aparece Tomás después que nuestro Señor había resucitado, y en el mismo capítulo se narra su ascensión a los cielos. En hebreo y en arameo, hebreo era el idioma que hablaban los israelitas, arameo es el idioma que comenzaron a hablar cuando los griegos los invadieron 350 años antes de Cristo, los conquistaron. Uno de los 4 generales de Alejandro el Magno, Antíoco IV Epífanes, conquistó el territorio de Israel, hizo unas barbaridades ahí, unas atrocidades, y en ese tiempo comenzaron a hablar arameo. Era como una mezcla de hebreo con griego, que no hablando bien el griego, hablaban el arameo, pero era un idioma completo con sus tiempos verbales y todo lo demás. Era un idioma perfecto. Y en ese idioma hablaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la mayoría de judíos en la época que los romanos, después de Grecia, conquistaron al pueblo de Israel. Así que en hebreo y en arameo, Tomás significa mellizo. Hasta que hace unos 3 o 4 años, un niño de 3er grado del Colegio Bautista, una niña fue, hablando yo de los gemelos, me dijo la niña, él no era gemelo, era mellizo. Entonces le dije, ¿y qué diferencia hay entre un gemelo y un mellizo? Los mellizos, me dijo, nacen en el mismo parto de la misma mamá, pero cada uno fue engendrado en un óvulo diferente. No puede ser. ¿Cómo no? ¿Y a vos quién te ha dicho? Mi mamá me dijo. ¿Y tu mamá quién es? Una ginecóloga. Ah, pues ya te voy creyendo un poco, le dije yo. Pero me dejó con duda esa niña. ¡Qué pena! Ya viejo vine a conocer la diferencia entre un mellizo y un gemelo. El gemelo fue engendrado en el mismo óvulo, entonces nacieron del mismo óvulo, pero los mellizos nacieron de óvulos diferentes, aun cuando en el mismo parto y de la misma mamá y del mismo papá, por cierto. Así que mellizo en griego se dice dídimo. Así lo atestigua el Evangelio de Juan en varios capítulos, en el 11, en el 20 y en el 21. Sin embargo, de toda la historia de la vida de Tomás, no sabemos quién era su mellizo. En ninguna parte he leído yo, investigué un poco, no tan profundamente, pero nadie sabe quién era el mellizo de Tomás. Quizás se murió al nacer, como Elvis Presley, aquel cantante llamado el rey del rock. También, no sé si era gemelo o era mellizo, ahora tengo que hacer la distinción. Pero se murió cuando nació él y solo siguió Elvis. Y hay otros casos parecidos. Y a veces son niño y niña. Pero de Tomás no sabemos quién era su dídimo o su mellizo. En hebreo y en arameo, Tomás. En griego, dídimo. Y significa en castellano mellizo.
Tomás también fue uno de los 7 pescadores que vieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado a orillas del lago de Galilea, cuando el Señor Jesús preparó pescadito asado para que desayunaran todos en el Evangelio de Juan capítulo 21. Tomás aparece también en alguna literatura apócrifa. Tengo que hacer una distinción entre deuterocanónico y apócrifo, porque hay muchas denominaciones hermanas de nosotros que le llaman apócrifos a los 7 libros que fueron añadidos al Antiguo Testamento que había sido escrito en hebreo. Los israelitas tenían 39 libros que consideraban sagrados, escritos en hebreo. Pero cuando los griegos conquistaron al pueblo de Israel, hubo una lucha por liberarse de los griegos. Unos hermanos macabeos, que eran 7, logrando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los griegos, añadieron 7 libros a los 39 que ya tenían en hebreo. Pero estos 7 libros están escritos en griego y esos se llaman deuterocanónicos o fuera del canon. El canon, el conjunto de libros considerados inspirados por el Espíritu Santo, son 39 y escritos en hebreo. Pero estos 7 deuterocanónicos, deutero significa fuera de canon, los que no pasaron el examen de ser libro inspirado por el Espíritu Santo son 7. Y algunas Biblias tienen esos 7 libros más. Se llaman deuterocanónicos, pero he oído y he leído que le llaman apócrifo, pero está mal llamado apócrifo, porque en griego apócrifo significa oculto, escondido, no revelado, porque contienen unas cosas un poco extrañas que mejor que la gente no las lea. Puede producir mayor daño que beneficio leer esos libros. Hay más de 3,000 evangelios apócrifos, ocultos, escondidos, no revelados. El Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, tuve oportunidad de leer en la casa de un misionero chileno allá en Costa Rica. Tenía en su biblioteca el Evangelio de Tomás. Él era misionero de la Editorial Caribe. Y ahí fui leyendo el Evangelio de Tomás y decía cosas, le cito rapidito. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, dice que el niño Jesús se divertía con sus amiguitos haciendo muñequitos de barro y que los soplaba y les daba vida. ¿Se imaginan ustedes? Que hicieran un muñequito de barro, soplámelo Jesús, soplámelo, solo soplaba y el muñequito cobraba vida. Y jugaban como nosotros jugábamos con los soldaditos de plástico, los carritos de plástico, que tuvieran vida. Ya esas cosas son más fantasía e ilusión que realidad. Entonces, esos libros, que son muchos, he leído el Apocalipsis de Baruch, el Apocalipsis de Enoc, la carta a los Trayanos, la carta, hay miles y miles de libros que argumentan ser bíblicos, pero que pasando un examen no lo pasan y prefieren ocultarlos, esconderlos, no darlos a conocer a la humanidad. Miles de libros. Y de esos miles, por ejemplo, solo de evangelios, más de 3,000, solo 4 tenemos en nuestro conjunto inspirado por el Espíritu Santo que se llama canon. Entonces, libros deuterocanónicos son esos 7 libros escritos en griego que se pusieron como un suplemento al Antiguo Testamento de nosotros. Y alguna iglesia como la católico romana acepta que son inspirados por el Espíritu Santo. Los protestantes está difícil que nos pongamos de acuerdo. Tendríamos que hacerle las evaluaciones, pero para que todos los protestantes estemos de acuerdo está difícil. Desde que yo era joven me dijeron que donde hay 2 bautistas hay 3 opiniones. Así que está un poco difícil, pero vaya. En los libros apócrifos sí aparece Tomás. En el siglo II, por ejemplo, fíjense ustedes, por eso es que es mejor que sean apócrifos, ocultos, escondidos y no revelados. En un libro aparecido en el año 200 después de Cristo, dice que el dídimo era nuestro Señor Jesucristo y que Tomás entonces era su hermano mellizo. ¿Se dan cuenta? Hay unas cosas ahí que, como les dije hoy en el sermón de la mañana, son novelas, son fantasías, ilusiones mentales, a saber de dónde les viene la inspiración para escribir cosas como esta. Así que vuelvo a repetir, Tomás era uno de los 12 apóstoles, aparece en todas las listas de los 12 más cercanos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y su nombre significa, en griego, dídimo, en español significa mellizo. Y que él fue testigo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otros libros históricos, estos sí son históricos, no apócrifos, dan cuenta que Tomás fue un evangelista en la India
y que siempre todos los dibujos de Tomás, de libros históricos, aparece él con una escuadra como de carpintería o de arquitectura, con esos símbolos universales. Él era algún tipo de constructor, y después de este relato que leímos de la falta de fe en la resurrección de nuestro Señor, él se convirtió en evangelista. Por esta razón, hay una incredulidad que conduce a la fe en Cristo. Hay una incredulidad que conduce a creer en Cristo, y esta es muy buena por si alguno de ustedes es igual. Características de Tomás. Solo el Evangelio de Juan, miren ustedes qué curioso, no da elementos, detalles sobre el carácter, la forma de ser de Tomás. Por ejemplo, Tomás era un discípulo y un apóstol leal al Señor Jesús, fiel al Señor Jesús. Pero además de eso era valiente. Era un discípulo que estuvo dispuesto a morir con su Señor si él iba a Jerusalén. Porque el Señor Jesús les había anunciado en aquellos 3 años últimos de su vida que de seguro en Jerusalén lo matarían. Y ellos le decían, mejor no vayas, no te conviene, no subas. Pero Tomás dijo, si el Señor va a Jerusalén y ella muere, yo voy a morir con él. ¿No le gustaría un esposo así, hermanas? ¿No le gustaría un miembro de la iglesia así, hermanas? Leal, valiente a su iglesia. Aquí me muero yo por el Señor Jesús. Eso lo testifica el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículos 7, 8 y 16. En el capítulo 14 de Juan, porque yo les dije que solo Juan habla de las características de Tomás, de la forma de ser de Tomás, vemos que Tomás era un apóstol, un discípulo que necesitaba aclaraciones. A mis hijos yo les revelo todas las cosas que me preguntan, a mi esposa igualmente. Cosas que no le revelo a otras personas porque de seguro se convertirían en mis enemigas. Y ya suficientes tengo. ¿Y para qué quiero más? Entonces mejor me quedo calladito, y cuando me preguntan algo de la Biblia le digo, ¿y usted qué cree? Tal y tal cosa. Pues que Dios lo bendiga y siga creyendo eso hasta el fin de los tiempos. No es que yo quiero que usted me diga, pero es que necesito tiempo. Y eso de la comida rápida hace que la gente quiera respuesta rápida. Pero todos los que me vienen a preguntar ya tienen una respuesta, y lo que quieren es que yo confirme su respuesta. Y cuando les digo lo contrario, se hacen mis enemigos. Entonces ya aprendí que cada quien crea lo que quiera creer. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Y usted qué cree? Que no se pierde. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Y la salvación se pierde o no se pierde, hermano pastor? ¿Y usted qué cree? Yo creo que sí se pierde. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vaya cada uno lo que quiera creer y lo que quiere interpretar, porque dicen que si usted tiene ombligo, tiene una interpretación de la Biblia. Tóquese para estar seguro, hermano. Hay algunos que son así como que es candado de portón de hacienda. Ahora bien, hermanos, hermanas, Tomás era preguntón. Tomás pedía aclaraciones. Tomás era alguien que no creía fácilmente las cosas. Así como les digo, no crean todo lo que ven ni todo lo que leen. Si ustedes creen en las noticias de la televisión, están arruinaditos. Si ustedes creen que lo que el periódico dice es cierto, están arruinaditos. Si ustedes creen que lo que dijo la agencia de noticias más famosa del mundo es cierto, están arruinaditos. Vayan a leer el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis van a leer que hay una gran bestia que nos domina. Es decir, que nos razona, porque el animal razona. El animal es obediente. El animal entiende. Y hay animalitos que entienden más que los seres humanos, que somos racionales. Si ustedes son profesores, díganle a sus 40 estudiantes, estén en silencio, a ver qué pasa. Y si ustedes tienen un perrito que está ladrando en la casa y le dicen, cállese, a ver qué pasa. ¿Quién entiende más? ¿El animal o el humano? Pero la bestia no razona. La bestia no entiende. La bestia es bestia. Y el Apocalipsis nos da a conocer que tenemos una lucha con una gran bestia. ¿Quién es esa gran bestia? ¿Qué será esa gran bestia? Y por supuesto ustedes van a leer interpretaciones del Apocalipsis. Hasta pena me da repetirlo, que es el Papa.
Y yo me acuerdo cuando Juan Pablo II así, dormidito en la misa. No está dormido, está orando el Santo Padre. ¿Cómo va a ser él la gran bestia? Es un ser humano contra el que se puede pelear, pero con una gran bestia. Y esa gran bestia del Apocalipsis tiene un falso profeta. Y el falso profeta sirve para engañar a la humanidad entera y para hacer que la humanidad adore a la bestia. Entonces, ¿quién es ese falso profeta que nos engaña? Vayan a leer el Apocalipsis despacito. Si tiene 22 capitulitos, en 30 minutos ya lo han leído. Yo no sé cómo hay personas que leen unas novelas así de altas y así de gruesas y no leen la Biblia. Una vez me invitaron, mira, queremos que nos acompañes a un estudio bíblico en la iglesia. ¿Qué día? Ah, sí, no tengo compromiso yo en mi propia iglesia. ¿Y cuál libro están estudiando? Aquel de Iglesia con Propósito. Tremendo pastor ese, yo le limpio los zapatos. Se los lustro cuando lo vea en cualquier parte. Se ha hecho millonario con Iglesia con Propósito, Joven con Propósito, Adolescente con Propósito. No sé cuál otros libros ha escrito. Y me le quedé viendo yo a mi amigo de años. ¿Cuál libro decís que están estudiando? Iglesia con Propósito. Hemos mandado a pedir no sé cuántos miles, me dijo, y en cada congregación todos los hermanos van a comprar su libro y lo estamos estudiando. Y le dije yo, chao. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso en italiano? Adiós, arrivederci, hasta luego, salud pues, ya me voy papito. Cuando lean el Evangelio de Tomás, entonces invítame, le dije yo. El Evangelio de Mateo, le dije, por estar hablando de Tomás. Cuando estudien el Evangelio de Juan o el de Marcos, el de Lucas, entonces invítame cuando lean un libro de la Biblia, pero otro libro. Está perfecto que lo lean, si yo no les digo que no, ¿y para qué les digo que no? Sí, está bueno, perfecto. Pero ¿cómo podemos dejar a un lado la Biblia por estudiar el otro o leer el otro libro? Entonces a mí se me hace un cortocircuito en la mente. Cuando alguien tiene paciencia de leer un libro así de grueso y así de alto, y no lee los libros de la Biblia. Entonces, hermanos, hermanas, Tomás dudaba, preguntaba, necesitaba aclaraciones. Y eso está perfecto. Porque si uno cree todo lo que oye, si uno cree todo lo que le dicen, si uno cree lo que mira en la televisión, en los periódicos y en la red de internet, uno está pero absorbido por la bestia y engañado por el falso profeta, pero en grado extremo, extremo. Y yo me pregunto, Dios mío, ¿cómo es posible que la gente crea semejantes cosas? No puede ser, no puede ser. Pero el poder de la bestia es grande. A mí me gustan más como Tomás. Aun cuando todos le dijeron que había resucitado, que lo habían visto y lo habían oído, pero él no lo había hecho personalmente. Él no creyó en la primera manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado. Y si no tengo pruebas visuales, dijo, si no lo viere con mis propios ojos y si no lo toco con mis propias manos, pruebas de tacto, lo que puede verse, tocarse con la mano, medirse, pesarse, eso existe. Entonces yo no creo hasta que no vea con mis propios ojos al Señor Jesús y lo toque con mis manos. Es cierto. O puede ser que no, depende de cómo interpreten ustedes, hermanos y hermanas, que el Señor Jesús reprendió la incredulidad de Tomás. Pero también hay algunos que opinan lo contrario, dicen, no, el Señor no lo reprendió, el Señor lo orientó, le enseñó, pero no lo reprendió. Bueno, vaya cada uno a investigar un poquito. Juan es el único que describió este incidente. Probablemente para que por la boca de Tomás, esto se me ocurre a mí, ustedes vean cómo interpretan el pasaje. Pero si Juan, no Mateo, no Marcos, no Lucas, solo Juan, nos viene diciendo cómo es este Tomás, cómo son las características de este Tomás, cómo es la forma de pensar, de sentir y de ser de este Tomás, y lo lleva a un punto máximo, a un clímax, al punto más alto, en que él dice, no creo en la resurrección, hasta que no lo vea
con mis propios ojos y lo toque con mis propias manos. Ese es el punto máximo de la incredulidad de Tomás. Pero también es probable que Juan nos haya traído así despacito de la mano para llevarnos a la confesión máxima, a la declaración de fe más clara, a una confesión de fe que golpea fuerte en nuestro pensamiento y le sacude el hollín y el óxido que pueda tener. Por la boca del mismo Tomás, a quien ha descrito el Evangelio de Juan, tenemos la confesión más firme de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la confesión de fe de Tomás es esta: Señor mío y Dios mío. Basta con esas frases de Tomás para que nosotros comprobemos la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que hay 5 grupos religiosos con millones de seguidores en el mundo entero que no creen en la divinidad del Señor Jesús. Me gustaría ver cómo interpretan este pasajito de Tomás, por ejemplo. O el de María Magdalena, que también le dice Señor mío y Dios mío. Y de todos aquellos que se postran, frente topando en la tierra, manos extendidas topadas en la tierra, rodillas dobladas, la adoración que solo a Dios se le da. Pero vaya, la misma divinidad que muchos han negado a lo largo de la historia, la confirma, la confiesa públicamente Tomás, aquel que no era fácil de engañar. No hay nada de malo en ser crítico, cuando uno tiene interés genuino en querer conocer más y en querer conocer mejor las cosas. No se trata de ser criticón por criticón y de contradecir porque me caes mal o porque no simpatizo con tu idea. No. José Martí, aquel cubano, pronunció, y ahora consta por escrito, esta frase: no estoy de acuerdo contigo, pero sería capaz de dar hasta mi vida para que tuvieras derecho a expresar tu opinión, aun cuando yo no esté de acuerdo contigo. Y en el mejor ejemplo de Sócrates, Platón y Aristóteles, la mayéutica de Sócrates, de ir discutiendo y enseñándole al otro las propias contradicciones en que está cayendo con lo que está afirmando. Y Platón, con la dialéctica: yo te niego lo que tú me estás diciendo para obligarte a pensar más y mejor en lo que vas a negar de lo que yo te acabo de decir. Y así nos acercamos lo más que podamos a la verdad. No se trata de ser crítico por criticón, ni de contrariar porque me caes mal, sino con el deseo genuino de investigar porque quiere conocer y saber más. Tomás era un hombre crítico, y si todos los cristianos fuéramos como él, que aun cuando aparenta incredulidad lo conduce a la fe, hermanos, hermanas, para tomar prestada esa frase, el mundo sería una belleza. Los cristianos críticos, no criticones, difíciles de engañar, eso sería, hermanos, hermanas, una belleza. Habría menos cristianos y cristianas engañados en el mundo, pero por consecuencia lógica, habría menos engañadores o pretendientes de engañadores de los cristianos y de las cristianas. Amén, diría yo. Gloria a Dios, diría yo. Aleluya, diría yo. Alabada a Dios, diría yo, en castellano. Después de Tomás, hermanos, hermanas, había una iglesia allá en Berea, una sinagoga judía, donde se estudiaba la ley el día de reposo. Y allá iba el apóstol Pablo predicando con Silas, segundo o tercer viaje misionero, no puedo recordar en este momento. Y esos eran como los hermanos y las hermanas de la primera iglesia bautista de San Salvador. A donde quiera que yo voy, los cito como ejemplo a ustedes, hermanos, hermanas, atentos, atentos. No están platicando, no están chateando, no están arreglándose el pelo ni cortándose las uñas. Ustedes están atentos. Hay un silencio que a veces digo yo, ya fue el rapto, quizás se fueron los hermanos. Me quedé predicando solo. Y aquellas iglesias donde oigo mucha bulla, les digo yo en todas, no, ustedes tienen que ir a la primera iglesia bautista de San Salvador y aprender que cuando el otro está hablando, usted escucha con atención, porque una cosa es oír el ruido del ventilador, el ruido de los carros, el ruido de los microbuses, el ruido de los pitos de los carros por ahí. Eso es oír, pero escuchar es oír con atención. Y los cristianos de Berea o los de la sinagoga de Berea escuchaban con atención al apóstol Pablo cuando predicaba, y así las igualmente. Pero inmediatamente dice Hechos 17, se los voy a leer mejor. Hechos capítulo 17, 10, 11 y 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, en Berea. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es decir, que los tesalonicenses no escuchaban, no oían con atención. Pues los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, solícito, listo. Esa frase, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Yo me pasé como entre 3 y 5 años para descifrar el enigma, porque yo soy de lento aprendizaje, por eso predico largo, porque yo tengo que entenderme a mí mismo. Y hay hermanos y hermanas que en 5 minutos y 10 minutos ya captaron la enseñanza y dice, ¿para qué tanto? Yo haya tenido hermanas de aquí de la iglesia que me dicen, ya no hables tanto, si ya entendí, ¿y para qué seguir dándole vueltas al asunto? Tornillo te voy a poner de mal apodo, porque solo dándole vueltas al volante. Los cristianos de Berea, solícitos. El maestro aparece cuando el alumno está listo. Los de Berea en la sinagoga judía estaban listos. Y yo decía, quizás mi maestro será fulano, quizás será sutano, o quizás será mengano. Y allá andaba buscando yo a mi maestro, hasta que un día caí en la cuenta que mi maestro es cualquier persona, porque de cualquier persona se aprende, aun cuando la persona no sepa leer ni escribir. Y que las experiencias de vida de esa persona que yo no he pasado, ella me las puede trasladar platicando. Y he estado con campesinos que me han dicho, esta mata de maíz va a producir, esta no va a producir. ¿Y usted cómo sabe? Por el color, me dice, por el filo de la hoja. Y después he llegado a comprobar que era cierto lo que el hermano me dijo. Y eso no lo leen en ningún libro de agronomía. Pero vaya, el maestro es cualquiera que te habla y te dice algo. Pero si yo me la llevo, si yo me la pico, si yo me la creo, que soy superior a todos intelectualmente hablando, no aprendo de nadie. Y he oído a personas que dicen, solo tonterías habla este pastor Luis Sandoval. A perder el tiempo vine, no aprendí nada. Pues sí, no tiene la actitud del alumno que tiene avidez, hambre y sed de aprender. Pero si uno quiere aprender, aprende de todo. Si las plantas te dicen, las plantas te hablan, las flores te dicen, ¿cómo es que esa veranera hay azul, hay morada, hay blanca, hay rosada, hay cian? Yo no sé de cuántos colores de veranera hay. ¿Y cómo es posible que una veranera que está sembrada a pocos centímetros de un rosal, la rosa es roja y esta veranera es de flor blanca? ¿Acaso tienen algo los nutrientes, los micro y los macronutrientes de la tierra? No es la misma tierra. Y entonces, ¿por qué este es de un color y por qué este es otra? El apóstol Pablo dijo, la naturaleza te habla. El manto estrellado del cielo. Si es que no hay que andar alando de las orejas a nadie, si no hay peor burro que no tenían un abuelito que les dijera esta palabra. No hay peor necio que el que no quiere entender. Y el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, eso ya es tema para otro día. No te enseña la naturaleza, ni tu abuelito, ni tu abuelita, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu profesor, ni tu pastor, ni tu diácono. La naturaleza te enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero como que ellos allá andan de tierra y suaritos, como que son niñas, uno ya no sabe si es hombre o mujer. Yo cuando estaba joven iba a enamorar a una ahí haciendo fila en el pollo campero, y cuando vi que era hombre después, por Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Dije yo, y hace como 30 años de eso. Más. Fíjese bien, la naturaleza te enseña. Ahora, el que no quiere aprender es uno. Y que no te estás viendo el cuerpo, que sos hombre, pues. Y que es la gana de andar, que sos niña, pues. Y no tu cuerpo. Si no necesitas que te digan, usted es varón, hijo. Usted es niña, hija. Y la niña quiere ser varón. Y el varón quiere ser niño. Y hasta se operan. Y vaya lo que hay en el mundo ahora. La naturaleza te enseña. El maestro aparece cuando el alumno está listo, cuando el discípulo está listo. Y aquellos de Berea, de la sinagoga judía de Berea, estaban atentos escuchando al apóstol Pablo. Pero, al igual que Tomás, que querían un poco más de inmediatamente, se los estaba leyendo y ya se los estoy contando. Hechos 17:11.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, listos para, solícito, escudriñando cada día las Escrituras. Fíjense bien, hermanos, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba puesto por escrito. Escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así, como habían oído al apóstol Pablo. Pero miren la incredulidad que conduce a la fe o al creer en Cristo. Hechos 17:12. Así que creyeron muchos de ellos, gloria a Dios. Creyeron muchos de los judíos reunidos en la sinagoga de Tesalónica, de Berea, porque eran críticos, porque investigaban, porque querían aclaraciones, porque estaban listos para oír la palabra que Dios podía traerles a través del apóstol Pablo y de Silas. Eran incrédulos primero, pero después creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción. Miren, hermanos, ¿no les gustaría que hubiera unas mujeres griegas de distinción aquí en nuestra membresía? No hay griegas, pero hay salvadoreñas, distinguidas. Y no pocos hombres. ¿Qué significa eso de no pocos hombres? Hermanos, hermanas, muchos, así hablaba la gente. Mire qué hermoso, porque tuvieron esa capacidad crítica. Hasta después de investigar con profundidad, aquellos judíos se hicieron cristianos y creyeron, fueron movidos a la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas tuvo interés en destacar este hecho, probablemente porque Lucas era igual, un investigador científico. Les he dicho en alguna ocasión, pero puede ser que no hayan estado y por eso la repito. Lucas, el doctor en medicina, graduado en Alejandría, la zona norte de Egipto, la mejor universidad de aquellos días, el mejor griego de todo el Nuevo Testamento, superior incluso que al del apóstol Pablo. El evangelio que lleva su nombre y el libro de Hechos, escrito por el mismo Lucas, le dio al Nuevo Testamento la categoría de ser aceptado como un libro de literatura universal por la fineza del griego de Lucas. Y Lucas, en el capítulo 1 de su evangelio, pone por escrito esto: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, para ti ahí ve lo que creas. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, porque Lucas no era apóstol, no lo vio con sus ojos al Señor Jesús, ni lo tocó, ni lo oyó en sus enseñanzas. Pero nos lo enseñaron, a mí me lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas 1:3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Por eso no se enojen conmigo cuando les contradigo. Vaya a investigar un poquito más, hermano. Vaya a leer un poquito más, hermana. No se enojen conmigo cuando desde este púlpito le grito, lean bien. Si no es necesario ir a sentarse 5 años en un pupitre de la universidad para estudiar teología, sería mejor, pero no es necesario. Si con solo que lea bien la misma Biblia es su mejor comentario. ¿Y para qué anda inventando cosas que la Biblia no dice o creyendo cosas que otros dicen que la Biblia dice? Hay que hacer un poco de investigación diligente antes de andar siguiendo una moda de una iglesia, cualquiera que sea, la más pintada. Investigue con diligencia. El mínimo exigible para todo cristiano y cristiana de todas las edades y de todos los lugares es que tenga la misma diligencia de Lucas antes de andar hablando o repitiendo cosas. Después de haber investigado con diligencia desde que empecé hasta que terminé, y ese Lucas se fue a meter a la casa de María. Lucas se fue a meter a la casa, por eso abunda en detalles de la niñez del Señor Jesús, se fue a meter a la casa de Felipe, el evangelista, y las 2 hijas de él, y con el apóstol Pablo, y al apóstol Pablo lo que le habían enseñado Pedro y todos los otros demás. Por eso te pongo por escrito, después de haber investigado con diligencia, desde su origen te estoy escribiendo ordenadamente, oh excelentísimo Teófilo, que era un funcionario romano según los investigadores, al que le dedicó el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Pero mire cómo termina Lucas 1:4, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Tomás era un hombre crítico pero honesto.
porque después de hacer las comprobaciones que exigió, demostró su convicción con la frase que ya les repetí con tanta naturalidad y facilidad: Señor mío y Dios mío. Creyendo en la resurrección y en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros estamos haciendo hoy, este domingo de resurrección. No es posible entonces, hermanos, hermanas, que los cristianos seamos ingenuos, sencillos, fáciles de engañar, solo porque lo dijo no sé quién, lo dijo sutano mengano y tiene título universitario. Sí, han salido algunos que después de graduarse de las mejores universidades de teología de todo el mundo, salen con unas barbaridades, pero espantosamente terribles, que contradicen lo que estudiaron y el libro en que dicen basar sus interpretaciones rechuecas y retorcidas. En asuntos de fe hay que ser como Tomás, como el apóstol Pablo, que combatiendo el cristianismo se convirtió en seguidor de él, como Josh McDowell, autor del libro Evidencia que exige un veredicto, que siendo enemigo del cristianismo investigó y se convirtió en predicador del mismo. Así que con esa capacidad de crítica que Dios les ha dado, hermanos y hermanas, la misma que le dio a Tomás, y esa capacidad investigativa de Lucas, que Dios mismo nos ayude a creer en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a confesarlo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Gracias, Señor. Bendito seas. Te alabo y te bendigo, y quiero hacerlo por toda la eternidad, en la vida eterna en tu reino, por la salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús. Primero con su muerte en la cruz del Monte Calvario, pero hoy por su resurrección gloriosa, que es la base sólida, firme, segura de nuestra fe. Y si alguno aquí ha sido incrédulo, que sea como Tomás. Y si alguno aquí tiene dudas, que sean como las de Tomás. Y si alguno de aquí tiene capacidad investigativa como Lucas, o como Josh McDowell, o como el apóstol Pablo, que esa incredulidad los conduzca hacia la fe en Cristo. Gracias, Señor, bendito seas, porque nosotros cumplimos con nuestra labor. Cumple tú con la tuya a través de tu Espíritu Santo, que de seguro así será. En el nombre del Cristo resucitado. Amén.